Nos guías en una oración, Marco. Creo que sí, hermano. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado, santo, bendito nombre, Señor. Muchas gracias, Señor, por habernos reunido, Señor, hoy en esta mañana, Señor, para poder estudiar, Señor, su palabra, Señor, y poder quedarnos con la mayor parte, Señor, para nuestras vidas, Señor. Esperamos, Señor, y nos dé entendimiento, Señor, para nuestra clase, Señor, y a nuestro hermano, Señor, la sabiduría, Señor, para Amén. poder explicarnosla. Pido por todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Capítulo número 13, vamos a hablar sobre la doctrina del bautismo. Y la doctrina del bautismo, hermanos, es una doctrina teológica que está basada en las Sagradas Escrituras 100%. Todos los pasajes bíblicos que tenemos aquí son referencias acerca de lo que creemos acerca de la doctrina del bautismo. El bautismo se le conoce como el bautismo de la iglesia neotestamentaria. O sea, el bautismo, hermanos, empieza a partir de que se forma la iglesia del ministerio que Jesús dejó. Jesús fue el que estableció la iglesia, él dejó la iglesia, entonces dejó las bases. Cuando ya se terminan las escrituras, nosotros podemos ya tener un fundamento, hermanos, de qué es el bautismo, cómo debemos realizar el bautismo, cómo se debe de llevar a cabo y cuál es el significado del bautismo. Entonces, hermana Claudia, Marco, ¿tienen papel para anotar? Ok, Sí, anoten, sí. anoten esto. Vamos a ir aquí a la pantalla. Dice, son cuatro cosas, hermanos, cuatro cosas que el Señor Jesucristo dejó hacia la iglesia, hermanos. Debemos reconocer cuatro cosas. Primero, reconocer que Cristo es la autoridad o la cabeza divina. Cristo es su cabeza divina, o sea, la autoridad. Número dos, que el Espíritu Santo es el líder divino. Número tres, que la palabra de Dios es su mensaje divino. No hay otro mensaje que pueda existir, hermano, más que la palabra de Dios, la Biblia. Número cuatro, que la salvación de los hombres es su misión divina. Entonces, la iglesia debe reconocer cuatro cosas, hermanos. Si una iglesia no reconoce cualquiera de estas cuatro, hermanos, está fuera de lo que es la doctrina de la iglesia. Lo primero que debemos siempre tener es que Cristo es el único que tiene la autoridad sobre la iglesia, que el Espíritu Santo es el líder de la iglesia y que la palabra de Dios es el mensaje y que la salvación de los hombres es la misión de la iglesia, una misión divina. Y vamos a ver por qué. Dice que cuando Cristo ascendió al cielo, la iglesia, Marco, ya estaba establecida. Ya Jesús había establecido su iglesia y lo primero que hizo Jesús, si se- quiero preguntarles, ¿qué creen que hizo primero Jesús? ¿Bautizó o hizo discípulos primero? Hizo discípulos primero para que ellos llevaran la palabra. Exactamente, o sea, Jesús no dijo, ¿quieres ser mi discípulo? Bautízate. No, primero hizo discípulos. Entonces Jesús hizo discípulos y dejó establecida la iglesia porque todos fueron bautizados. Y se dice que fueron bautizados por el bautismo de Juan el Bautista, que estaba autorizado para bautizar porque fue enviado del cielo. Entonces, hermanos, la iglesia necesitaba el apoderamiento, o sea, el poder del Espíritu Santo. Jesús no pudo darle el poder a la iglesia del Espíritu Santo porque
tenía él primero que subir al cielo para que entonces el Espíritu Santo pudiera venir como lo prometió. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo? Mandaré un qué, un consolador, ¿verdad? Entonces, ahí, hermanos, es donde nosotros podemos ver que viene el Espíritu Santo y da el poder a la iglesia. Y aquí, hermanos, es donde hay una confusión de muchas iglesias en cuanto a... Buenos días, Carlos, qué bueno que estás con nosotros. Gracias, profe. Disculpe la tardanza. Acá andábamos con mucho frío, profe. Ah, caray, no, aquí estamos muy bien ahorita. Sí, pues nos Esa- mandaron toda la nieve. caray, estamos en la doctrina del bautismo, Carlos. Muy bien, profe. Y mientras yo explico algo, Carlos, si quieres anotar esas eh, eh, Sí. cuatro características de una iglesia neotestamentaria, que, Ah, Cri- muy bien. que Cristo es la cabeza, que el Espíritu Santo es su líder, que la palabra de Dios es el mensaje divino y que la salvación es la misión divina de la iglesia hacia los hombres. Muy Entonces bien, profe. decimos, hermanos, tenía que venir el poder de parte de Dios a través del Espíritu Santo para que la iglesia hiciera que discípulos, bautizar y enseñar. Anoten eso también, Marcos. En cuanto el Espíritu Santo le da poder a la iglesia, le da el poder de hacer discípulos, o sea, ganar gente para Cristo, bautizar a los que ya son salvos y enseñar, o sea, el discipulado, todas las cosas que nuestro Señor nos mandó. Entonces, hay gente que dice, yo soy bautizado, ¿por qué? Porque soy salvo. Entonces, yo me bautizo porque ya estoy salvo. No es al revés. Yo me salvo, ¿sí? Porque el bautismo me salva. No, no es así. Yo me quiero bautizar porque ya estoy salvo. Es un mandamiento, un paso de obediencia. Ahora, hermanos, fíjense que al principio de la iglesia primitiva existían dos bautismos que se mencionan en el Nuevo Testamento, pero aquí la gente se confunde. En cuanto al Nuevo Testamento se refiere, dice que hay el bautismo del Espíritu Santo. ¿Tienen su Biblia ahí, hermanos? ¿Sí, hermano? Alguien que busque Hechos 1:5 y alguien que busque Hechos 2:14. Primero, Hechos 1:5, el bautismo del Espíritu Santo. Quien lo tenga, lo lee, por favor. Amén, hermano. Sí, Dice así la palabra de nuestro Señor. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. ok. Fíjense cómo está la cosa aquí, Marcos. Aquí está hablando del bautismo de qué, del agua. Ujú. ¿Y qué más? Dice del, bautismo de agua. del Espíritu Santo. Ujú. Del Del Espíritu Espíritu Santo, hermano. Santo también dice. Entonces, quiere decir, hermano, que nosotros también debemos ser bautizados por el Espíritu Santo. La regla de interpretación bíblica dice que hay que ver a quién estaba dirigida, en qué tiempo, ¿sí? Entonces, Carlos, esto que está leyendo Marcos, dijo, en pocos días van a recibir. No nos está diciendo la iglesia de hoy que en pocos días, porque no sabemos cuáles días, cuándo. O sea, ahí sí les dijo Pentecostés, a los 50 días, ¿verdad? En pocos días. Y iba a ser una sola vez nada más. El poder del Espíritu Santo iba a ser derramado ¿en quién? En la iglesia, como un cuerpo. ¿Te imaginas, Carlos, cada que se forma una iglesia, que tenga que venir el poder del Espíritu Santo?
y luego que a las 2 semanas se bautizan 4 miembros más, pues tiene que volver a venir el Espíritu porque ya la iglesia cambió, ya son más o se salieron, ahora son menos. Entonces, el Espíritu Santo no puede estar viniendo y dándole poder a la iglesia, no. Este bautismo del Espíritu Santo fue una sola vez, fue única, y fue un bautismo como un cuerpo, como iglesia, o sea, con miembros adentro. A partir de ahí, Marco, no, en la Biblia no se vuelve a mencionar el bautismo del Espíritu Santo. Nada más fue en esta ocasión que fue cuando hablaron en lenguas y el Espíritu Santo como un viento que venía, como un solo cuerpo, nada más. Y luego, hermanos, ¿qué dice Hechos 2:14? ¿Qué dice Marcos? Hechos 2:14. Dice, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Fue cuando el Espíritu Santo vino y entonces se levanta Pedro, a quien Cristo le había dicho que era parte de la roca, pero no la cabeza de la iglesia, sino como un líder. Y empezó a hablarles, hermanos, de la razón por lo que había venido el Espíritu Santo y darles el poder de la iglesia. Entonces, hermanos, ¿qué podemos entender, Carlos, como darle poder a la iglesia? ¿Poder de qué? ¿De hacer milagros? No, el poder de predicar la palabra, de vivir en obediencia, de vivir en santidad por la obra del Espíritu Santo santificadora. ¿Y por qué no en hacer milagros? ¿Por qué no darle más, más importancia a los milagros en vez de ir a predicar el evangelio? ¿Por qué tiene más peso ir a predicar el evangelio que los milagros? Porque tiene más peso el predicar, porque es el poder de Dios, es la entrada para que la gente se arrepienta de sus pecados. Pero Carlos, ¿por qué hoy en día a muchas iglesias le dan más interés al milagro que a la predicación? Porque se autosatisfacen a ellos mismos, despiertan sus emociones, porque son cristianos aburridos. ¿Por qué Cristo fue muy popular y muy conocido en el tiempo que él anduvo, hermano? Porque sanaba enfermedades. Eso es lo que la gente quiere, Carlos. Sí, show, La gente quiere ir a una iglesia para ser sanado de sus enfermedades muchas veces. Para, 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 y no los culpo porque cuando estás enfermo, pues es un estado muy feo, ¿verdad? De, claro, de estar enfermo. claro. Pero hermanos, Jesús curó enfermedades para que la gente entendiera que Él tenía el poder de curar enfermedades y de perdonar pecados porque era el Hijo de Dios. ¿Se acuerdan que todo el capítulo del libro de Juan es porque para que la gente entendiera que Jesucristo había nacido en la carne y que había venido del cielo y que era Emmanuel Dios con nosotros y que Él tenía el poder de Dios porque era el Hijo de Dios, Dios mismo encarnado? Y para eso usó Cristo los milagros. Hoy en día, hermanos, nosotros no necesitamos que Dios nos dé los milagros en el sentido de que podamos hacer discípulos con los milagros. Dios nos dio la palabra de Dios escrita para que a través del Espíritu Santo nosotros llevemos el Evangelio a todas las naciones. Entonces, lo Así es. importante aquí, hermanos, es hacer que personas conozcan a Cristo y sean salvas a través del Espíritu Santo. Esa es la misión de la iglesia, no andar haciendo milagros, porque hermana Claudia, pues son falsos milagros, porque muchos pastores, pues diciendo que hacen milagros, pues se llena la iglesia. Porque hermana Claudia, ¿en cuántas familias hay un enfermo? En todas, ¿verdad? En toda nuestra familia hay un enfermo. En todas, profe.
No, no puedo yo conocer una familia que diga, aquí todos estamos bien sanitos, todos estamos muy bien. No. Entonces hay necesidad de sanación y ahí es donde muchas iglesias se desvían realmente del objetivo que es hacer discípulos, bautizar y enseñarles todas las cosas. Entonces, hermanos, el apoderamiento que Dios le dio a la iglesia fue única, por lo tanto, nosotros nada más sostenemos que el bautismo es por agua y no del Espíritu Santo, porque solamente fue una vez. Entonces, aquí dice, hermano, que la iglesia como un cuerpo, y si nos metemos un poquito al griego, hermanos, el griego utiliza una palabra que se llama eis. También utiliza otra palabra que se llama mía y otra palabra que se llama en. Esas tres significan lo mismo y hacen referencia a la iglesia como un cuerpo, como una iglesia, un cuerpo. Pero Marcos, ¿cómo podemos nosotros reafirmar lo que estamos diciendo ahorita? Que nuestro bautismo nada más es uno. Leyendo Efesios 4:5 y dice aquí, una fe, un bautismo. Y la palabra, si le quieren poner ahí, hermanos, una es mía y un es en griego. Una es mía y la otra es en. Y los dos son adjetivos, uno. Entonces, palabra griega mía y palabra griega en cuanto al bautismo. Y los dos que lo son, vienen de la raíz eis. Seis. Entonces, es un bautismo, una fe nada más. Dice aquí que Pablo jamás, ni una sola vez durante su ministerio, enseñó a nadie que debía recibir el Espíritu del Espíritu Santo. Pablo nunca enseñó eso. Más bien, él declaró que había un solo bautismo, o sea, bautizados como sepultados, como plantados de un creyente en agua, en sumergido. Si todavía hubiese quedado el bautismo del Espíritu Santo, hubiera habido dos bautismos, pero la Biblia declara que solo hay uno y este ha de ser administrado en agua. Ahora, el origen del bautismo, hermanos. En Mateo 3:18 dice, del 1 al 8 dice, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Y como por sobrenombre, ¿qué le pusieron, Carlos? Juan, que el que El Bautista. lo conocían como Juan el Bautista, ¿verdad? Porque bautizaban. Ahora, hermanos, muchos creen que nosotros venimos de ahí, de Juan el Bautista, que de ahí Juan es el originador de la iglesia bautista. Y no es cierto, o sea, nosotros venimos de Cristo, porque Cristo es la cabeza de la iglesia, la autoridad Amén. divina de la iglesia. Nosotros practicamos el bautismo escritural, que es este que estamos estudiando. Juan el Bautista solamente fue el instrumento de Dios donde dice que para preparar el camino a Jehová. Para eso fue el nacimiento de Juan, para que preparara el camino de Jehová. Y miren lo que dice Juan 1:33. Dice, yo no le conocía, o sea, a Jesús, pero el que me envió a bautizar con agua, fíjense, con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces, me envió a bautizar con qué, Carlos? Con agua. Con agua. Ahora, Carlos, ¿qué parentesco había entre Juan el Bautista y Jesús? Eran primos. Eran primos porque Juan era hijo de Elizabeth, ¿verdad? Prima de María. Ya Elizabeth de edad muy avanzada y María muy jovencita, pero eran primas. Entonces, aquí dice, yo no le conocía. ¿Y dónde estaba Juan?
Dice la Biblia que se la pasó donde Juan el Bautista, muchos años. En el desierto Y dice que vestía con pelo de camello, ¿verdad? Y miel silvestre comía, y langostas, o sea, grillos. grillos. Entonces estaba bien flaquito, pero bien corrioso. Entonces dice que cuando Juan fue interrogado por parte de los escribas y los sacerdotes y los ancianos del templo, fíjate, Marco, todos esos, los escribas, los sacerdotes y los ancianos, todos contra Jesús. Dice, ¿con qué autoridad enseñas tú y con qué autoridad haces milagros? ¿Y qué dijo Jesús? ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Jesús inteligentemente les hace la pregunta esa. Y les dice Jesús, respóndanme, respóndanme. Y dice que entonces pues, se discutían entre ellos porque unos decían, si decimos que del cielo, va a decir, entonces no le creíste. Y si dicen que de los hombres, entonces el pueblo pues, se nos va a echar encima porque dicen que Juan es un profeta. Así que dice, respondiendo, dijeron a Jesús, no sabemos, porque tenían miedo, porque le tenían miedo al pueblo y también a los romanos. Entonces, hermanos, el bautismo, vamos a ver lo que es el bautismo en forma. Anoten esto que dice aquí, Carlos. En forma, el bautismo es la inmersión de una persona en agua, porque esa, esa es la pregunta número 5, hermanos, la respuesta de la pregunta número 5, por si la quieren anotar por ahí. En forma, el bautismo es la inmersión de una persona en agua. Y antes de seguir avanzando, déjenles ayudo un poquito aquí. Miren, me voy a regresar. Aquí donde dice Marcos, dos bautismos son mencionados, el espíritu y el agua. Esa es la pregunta número 1. La pregunta 2 es Efesios. Y la 3, su origen. El bautismo se menciona por primera vez. ¿Qué dice Marco? No, pues así está padre. El hermano Juan los hace sufrir, vas a. El hermano Profe, Juan los hace sufrir. profe, una pregunta. Nos está enviando el material para nosotros ya ir contestando los cuestionarios. Sí, ahorita ya voy en el 15, Carlos. Ahorita que termine la clase, porque lo terminé anoche apenas. Ah, Este, ok, profe. ahorita que termine la clase, les envío 13, 14 y 15. Muchas gracias, Ya profe. por fin me pude adelantar poquito. Gracias. Sí. Y ahí, y le digo a la hermana Claudia, Carlos, contéstenme mínimo 3 preguntas, las que quieran. Porque por ejemplo, en este capítulo, el autor del libro puso 9 preguntas, pero parece que el capítulo que sigue pues, Muy son bien. como 18 preguntas. Wow. Yo no necesito que me contestes tanto, porque con 3 preguntas que me contesten, yo tengo la idea de qué entendieron y qué no entendieron. Claro. Ok, profe. Gracias. Hermana Claudia, en Japón no ponen exámenes a los niños. Y yo pienso lo mismo. Uno puede estudiar para un examen y para mañana ya se le olvidó. Lo importante es que se nos quede en el corazón, en la mente, lo Que esencial, entienda uno, ¿no? Que entienda uno que en sí que de qué entienda. se trató el capítulo y poderlo explicar. Sí, hermana, eso es lo que a mí me interesa. Sí, sí, hermana Claudia. Entonces, nos quedamos, hermanos, dice, en forma, el bautismo es la inmersión de una persona en agua. Marco, ¿qué entiendes tú por esto entonces? Inmersión.
Que esté cubierto. totalmente Totalmente, sepultado, ¿no? totalmente. Marco, si se te muere un perrito o un gato y tú dices, pues lo voy a sepultar, ¿verdad? ¿Cómo lo entierras? ¿Lo tapas todo o nomás le avientas una tierrita y ya? Pues lo tapo todo, hermano. Si tú nada más lo rocías, le avientas tierra así como rociada, nada más con tu mano en puños, y le dejas de fuera la cabeza o las patitas o algo, ¿qué va a pasar? No, pues primero, hermano, pues va a oler bien feo, ¿eh? Va a oler. O sea, por eso es que el simbolismo del bautismo es sumergir completamente en agua. Esa es nuestra postura, hermana Rosario. El bautizar es inmersión, sumergir, zambullir, pero totalmente. La idea de rociar y derramar agua en las personas, como diciendo, este es el bautismo, para nosotros es cuando ya nos ponemos a estudiar el griego, hermanos, la Biblia en griego, la Biblia original en griego. En ningún momento la Biblia dice que es salpicar o nada más aventar gotas, rociar, porque la palabra rociar y derramar en griego es rantizo y proshusis. Y en la Biblia no se menciona ni una vez estas palabras. 50 veces se menciona la palabra bautiza y es baptizo. Como está aquí, hermana Claudia, aquí en esta parte de aquí, baptizo. Esa 50 veces la Biblia la menciona y usa la misma palabra. Y baptizo significa sumergir en agua totalmente, inmersión. ¿Sí? Entonces, nosotros no creemos que un bautismo pueda ser por rociamiento o por derramamiento de agua. Y esto es lo que sí algunas iglesias practican de una forma diferente. Hermana Rosario, yo tengo mis respetos y todo, pero la palabra de Dios nos enseña que derramar, verter, ecleo y epicheo, ¿sí? Los griegos usaban esas palabras y la Biblia en ningún momento usa ecleo o epicheo. La Biblia siempre dice baptizo, que es sumergir. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Ninguna. Ahora, ejemplo, forma y retrato. La forma o el retrato del bautismo. Yo, Sí, hermana. ¿sí me escucha? Sí, hermana. Sí, sí. Sí, con respecto al bautizo, ¿por qué entonces hay, si es sumersión, inmersión, ¿verdad? Sumergir, sí. Los presbiterianos no bautizan de esa forma. Sí, hermana. No sabemos por qué, hermana. Es como usted me comentó hace rato. La iglesia presbiteriana tiene todavía muchas influencia del catolicismo en sus iglesias. Entonces, lo bueno, hermana Rosario, que yo le aconsejo, hermana, es que lo que está escuchando de mí o de este cuaderno, de este libro, usted en su casa, hermana, estúdilo a profundidad. Yo se lo voy a mandar por correo y vea todas las citas bíblicas que estamos aquí poniendo. Y si tiene oportunidad, hermana, del griego, me gustaría que usted estuviera en las clases que damos de griego aquí con nosotros. Yo doy las clases de griego para que entienda las palabras originales que vienen en la Biblia. En este caso, por ejemplo, rociar y derramar, derramar o verter, no lo menciona la Biblia como el bautismo. Esas eran palabras griegas que ellos usaban diciendo rociar y derramar, pero son muy diferentes a la palabra que usan en el bautismo, que es baptizo.
Entonces, la Biblia, la suya y la mía, dice bautizo, pero la iglesia presbiteriana, ellos todavía practican el bautismo de niños, de infantes, y lo practican con rociamiento de agua, lo cual nosotros no lo hacemos. O sea, nuestra iglesia no hace eso, hermana. Nunca va a haber una iglesia bautista donde practiquen el rociamiento, la esparción. Pues yo siento respeto por eso, pero yo le aconsejo que estudie más sobre esto, hermana. Y si tiene más preguntas, hermana, a lo mejor podemos hacerlo privado acá. Y me da mucho gusto que esté atenta y poniendo atención, ¿verdad? Sí, No gracias, no es profesor. fácil, hermano, no es fácil el que uno tiene una postura y de repente escucha otra, ¿verdad? Así es que sí, mis respetos, hermano, en ese sentido. Todos los que fueron bautizados por Juan el Sí, Bautista, es que se me va el internet y se sí, quedan pasmados, se bueno, detiene el video. como quiera estoy grabando Perdón la clase, si hermana. no conté. La estoy grabando, hermana, y se los mando durante la semana, para si acaso la quiere ver. Y le voy a mandar en lo que es del libro también. Tengo su Sí, correo. muchas gracias. Sí, hermano. Entonces, hermanos, en todas las veces que la Biblia menciona bautismo, por ejemplo, Marcos, Juan, donde dice que Jesús, Carlos, al ser bautizado, dice, descendió al agua. Y luego dice, y subió del agua. Aquí no menciona aspersión, rociamiento o salpicar, no, es meterse completamente en el agua. Por eso la Biblia dice que debería de haber agua corriendo, algo de profundidad, para que pudieras sumergirte totalmente. Sí, hermana Claudia. Ok, entonces dice, cuando Felipe, Marcos, dice, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y Felipe le bautizó. Cuando subieron del agua, continúa en Hechos. Entonces, al bautismo se le conoce como un plantío, un sepelio, o sea, es una figura, un símbolo de la muerte, de enterrar. Por eso, Marco, yo te decía, si tú sepultas a alguien, tiene que estar todo cubierto. Sí, todo, porque si tú lo dejas rociado, nada más así salpicado, con el tiempo va a oler. O sea, va a podrirse, incluso pueden venir los animales o las aves y profanar ese cuerpo. Entonces dice, y también significa la resurrección de Cristo. Ahora, Carlos, el hecho de que es enterrar y resucitar, ahí hay una gran diferencia entre Cristo y nosotros. ¿Por qué, hermana Claudia? Porque Cristo resucitó y nosotros no. A nosotros nos bautizan, pero no resucitamos, sí, ni simbólicamente hablando. Entonces, ¿qué dice Romanos 6:4? Dice, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo. Hasta ahí estamos bien. Somos sepultados con él, sí. Y lo dice, a fin de como Cristo, o sea, Cristo, y lo dice Carlos, resucitó, pero Cristo de los muertos por la gloria de Dios Padre, dice, así también nosotros que no está diciendo que resucitemos, sino que andemos en una vida nueva. ¿Y te acuerdas, Marco, que nosotros le llamamos nuevo nacimiento? Es otra forma de decir regeneración, nuevo nacimiento. ¿Se acuerdan que cuando nacimos de nuevo, Dios nos da una naturaleza que divina? Y en ese momento tenemos una naturaleza carnal, la que siempre con la que nacimos, y ahora tenemos una divina y las dos van a empezar a pelear.
y a la que alimentes más es la que es como tú te vas a hacer en la vida, testimonio que tú vas a dar. Entonces, la diferencia de Cristo a nosotros es que Él resucitó y nosotros vamos a empezar una vida nueva. Y aquí, Carlos, está el caminar de la vida cristiana. Aquí es donde empezamos de cero. El viejo hombre tiene que morir, el viciado, el que tiene costumbres malas, el que vivía en el mundo, debe de calmarse y debe de tener una vida nueva. Entonces la idea es que después de que uno es salvo, debe uno de bautizarse. Hermana Claudia, ¿conoce usted a personas que se salvaron pero no se bautizaron? Habrá personas, hermanos, que se salvan y no se quieren bautizar. Bueno, sí, yo de Claro. hecho yo era una de ellas, porque a mí no me habían explicado esto del bautismo, entonces yo ni idea tenía, hasta que después de un tiempo en la iglesia dijeron personas que no han sido bautizadas, y dije yo, ¿bautizadas a qué se refieren? Entonces ya fui a investigar y ya después ya me fui a bautizar, pero a veces es por falta pues, de información, Sí, es de que no, o por falta de tiempo también, sí, porque a veces están en algunos momentos en que las personas están trabajando, no pueden faltar, no pueden asistir y no se bautizan o no informan, como en mi caso, pues yo iba y nadie informaba, nada, sí. ni se hablaba del tema. Y yo era nueva, pues Y menos sabía. hermana Claudia, en mi caso yo tuve peor, porque yo nací en hogar cristiano, yo a los 17 años me bauticé, pero Carlos, yo no me quería bautizar y sabía que era el bautismo y sabía que me tenía que bautizar, Marco. Y no me quería bautizar, ¿sabes por qué? Porque el pastor de la iglesia mía me llegaba como al pecho. Era un pastor muy chaparrito, muy chaparrito. Y yo dije, no va a poder bautizarme, me va a ahogar. Yo quería que me bautizara alguien que estuviera más alto. Y total que mi papá me dijo, híncate en el bautisterio, híncate a manera que quedes a la altura de él y ya nomás te sumerge. Yo tenía vergüenza, hermana, fíjese, algo que no debió haber sido, pero muchas veces uno es salvo y no se quiere uno bautizar y eso es malo, hermano, porque el bautismo es el testimonio, es la alegría, la obediencia, el sentimiento hermoso de querer participar y ser parte de una iglesia para poder tener compañerismo y después ya tiene uno voz y voto y también muchas responsabilidades. Así es que, hermanos, el que nosotros seamos sepultados con Cristo en el bautismo es correcto, pero la resucitación nada más Cristo. Pero para nosotros significa empezar a vivir una vida nueva. Entonces, en este sentido, hermanos, eso es lo que dice aquí el libro. Y anoten ahí, muchachos, hermanos, aquí lo que es el bautismo. Esta es la pregunta número 6, la respuesta de la número 6. El bautismo es un testimonio de que el Hijo de Dios se bautiza porque ya es salvo. Nunca es antes. ¿Puede repetirlo, hermano? El testimonio del que se bautiza es un hijo de Dios ya salvado. O sea, nunca te bautizas si no eres salvo primero. Entonces, hermanos, aquí, hermana Rosario, esa es una de las cosas también que nosotros decimos. ¿Cómo puedes bautizar a alguien que no entiende lo que es el bautismo? Por ejemplo, un niño. Y muchas veces la pregunta puede decir, bueno, si el niño no se bautiza desde chiquito, ¿se va al infierno? No,
porque el infierno no es por si te bautizas o no, ¿sí? El infierno es para aquellos que no creen en Cristo Jesús. Y el niño todavía no tiene la capacidad de razonar lo que es el pecado y la salvación. Hasta cierta edad ya empiezan a saber y ya son responsables. Pero uno se bautiza porque ya es salvo, no antes. O sea, si a ti te bautizan, Marco, tu mamá y tu papá, porque dices, todavía tienes 17 años, eres menor de edad y aquí el que manda soy yo, y mientras vivas sobre este techo, haces lo que yo te mando y te vas a bautizar. Está mal, porque el bautismo, ¿cómo debe ser, hermano? Porque ya soy salvo, porque primero tengo que creer en el Evangelio. Si no, Carlos, estamos violando lo que es el mandamiento de Cristo, ¿verdad? Cristo primero hizo discípulos, ¿sí? Y luego, ya que eran creyentes, los bautizó Juan el Bautista. Entonces, el bautismo testifica nuestra fe en Dios. Y cuando lo bautizan a uno, ¿en el nombre de quién lo bautizan a uno, hermano? Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y para nosotros, hermanos, los que ya tenemos cierta madurez y años en el Evangelio, Carlos, muchas veces no podemos entender lo que es la Trinidad. No la comprendemos a veces, no la estudiamos, no la profundizamos, mas sin embargo me bautizan en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y no sé ni qué está pasando. Por eso, hermanos, es indispensable estudiar la palabra de Dios, las Sagradas Escrituras, para saber qué es lo correcto, el bautismo correcto, ¿sí? Entonces, si alguien bautiza nada más en el nombre del Padre, está mal. O nada más en Cristo, está mal. Tiene que ser en tres: Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿sí? Ahora, el bautismo declara la fe de uno en la muerte y está en Romanos 6:4, Mateo 28 y Hechos 1. O sea, Cristo murió por nosotros, resucitó, por lo tanto nosotros morimos en nuestros pecados y resucitamos, o sea, una vida nueva hasta la segunda venida de Cristo. Ahora, vamos a ver, hermanos, que hay 5 elementos y aquí esta es la número 7, Marcos. Esta es la contestación a la número 7. Hay 5 elementos y ya me quedan 7 minutos, hermano. Estos 5 elementos del bautismo es, primero, que uno debe ser salvo. Ese es el primer elemento. Número 2, que debe haber una autoridad aprobada, o sea, una iglesia. Debemos ser bautizados dentro de una iglesia. La iglesia es la que aprueba. Número 3, que debe haber un administrador, o sea, un pastor, un diácono. ¿Cómo le llaman en la iglesia suya, hermano Rosario? Presbíteros, o cómo les llaman, hermano. Ah, le llaman pastor, Pastor, pastor le llaman. pastor. ¿Quién sigue de los pastores, hermano? Ahí que es el pastor y luego quién, hermano. Hay diácono. Es que su internet no está funcionando bien. Entonces, Marco, tiene que haber un pastor, Carlos, pero un pastor nombrado por quién, por la iglesia, ¿verdad? Por Y, la iglesia, profe. y tiene que haber un propósito, o sea, correcto. ¿Por qué me quiero bautizar? Porque yo quiero decirle al mundo que Cristo es mi Salvador y que yo ahora ya soy hijo de Dios. Declarar públicamente que he creído en Cristo y que ahora me estoy bautizando para yo públicamente decir que soy un hijo de Dios. Sí.
Ahora, dice aquí, número 5, para ser bautizado tiene que haber agua suficiente para que nuestro entierro sea total. Para que el bautismo sea bíblico, también se requiere un lugar de tamaño adecuado, con suficiente agua, para que los dos puedan descender, así como Felipe descendió, como Cristo descendió al agua y salir de ella después del entierro o de plantar. Hermanos, cuando nosotros plantamos una semilla, tenemos que cubrirla totalmente con tierra. En este caso, en agua y ser levantado por el administrador del agua, o sea, el pastor. Entonces, la falta de cualquiera de estos cinco invalida el bautismo. Entonces, no podemos destruir nosotros el eslabón de estos cinco, porque ¿qué creen que pasa, hermano? Porque aquí, Carlos, entran los que llegaron al cielo y que le dicen, Señor, ¿por qué me llamáis Señor y no hacéis lo que yo digo? Entonces, hermanos, el bautismo es una doctrina muy importante que haya sido correctamente llevado en la iglesia donde usted está. Entonces, si tiene más dudas, hermanos, les sugiero que investigue más sobre esto. Les voy a mandar, hermanos, este capítulo y el 14 y 15 y y con tres preguntas que me contesten, hermano, la que quieran, yo estoy contento. Si me quieren contestar las 9, les ayuda más a la calificación. ¿Ok, hermanos? Entonces, que Dios los bendiga, hermanos, y los hermanos Enrique y Rosario no pudieron estar, hermanos, y Almita también me dijo que tuvo que trabajar. Así es que espero que no se hayan Ok. aburrido mucho. Muchas gracias, profe. Le voy a escribir ahí algo. Ok, A ver, ahí le voy a cuídense. escribir. Ok, cuídense. Nos vemos, Marco, hermana Claudia, hermana Rosario. Ahí, Carlos. hermanos, saludos, un abrazo para Nos vemos, todos. hermanos. Adiós, hermano.